Me gustaría comenzar dándos la bienvenida a todos y todas y daros las gracias por acompañaros hoy en esta webinar sobre objetivos de desarrollo sostenible y buen gobierno. Agradecer en primer lugar al Gobierno del Principado de Asturias y a las cámaras de comercio por colaborar con nosotros en esta iniciativa, ya que para nosotros es muy importante dar visibilidad a la misión del club en todo lo que implica promover la mejora en cualquier ámbito de la gestión de las organizaciones, bien sea a través del intercambio de experiencias o de la visibilización de buenas prácticas de nuestras empresas socias. Es lo que venimos haciendo en concreto en el área de sostenibilidad y de responsabilidad social desde hace ya varios años con la firma de convenios para promover modelos de gestión, responsabilidad social empresarial y con la creación del Instituto de Responsabilidad Social en el que aglutinamos nuestra propuesta de valor, que en este ámbito hemos venido realizando desde su creación unas 60 actividades tanto de formación como de sensibilización. Elaboramos asimismo para la Consejería de Presidencia un documento en el que se trazaba el plan para el desarrollo de esa estrategia de RSE para Asturias en el 2020 y en el 2020 y en el 2021 estamos desarrollando acciones de sensibilización de la Agenda 2030 y de los ODS. Hoy hablaremos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Buen Gobierno y para ello nos acompañará José Antonio Garmón Fidalgo, Director General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030. Espero que no se me haya olvidado nada porque el cargo es muy largo. Carlos Rodríguez de la Torre, coordinador de la Cámara de Comercio de Oviedo, y Noelia Flores Fernández, del área de desarrollo empresarial también de la Cámara de Comercio, y una de nuestras empresas socias, el Grupo La Cera, a través de su directora de cumplimiento normativo, Belén Luzuriaga, que nos trasladará las novedades en relación con la gobernanza en las empresas. Esperamos que os resulte de interés. Y no me extiendo más, que doy la palabra a José Antonio Garmón, Director General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias. Gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Guiomar y al Club de Calidad la invitación para participar en este webinar. Y bueno, y enviar un saludo a Belén, a Noelia y a Carlos, que a los conozco personalmente también, así como al personal del Club de Calidad que está trabajando en estos ámbitos y a los asistentes, evidentemente, a este webinar. Bueno, sobre el gobierno abierto, habría que decir que la Agenda 2030 lo recoge, ¿no? Lo recoge en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que hace referencia a la paz, a la justicia, a las instituciones sólidas, ¿no? El gobierno abierto es fundamental para lo que es la administración, para llegar a la ciudadanía, pero también estamos en un momento en el cual el gobierno abierto o el buen gobierno no es solamente lo mismo, pero bueno, para este caso podemos utilizar como sinónimos. La buena gobernanza es algo también que es prioritario para el mundo de la empresa. No es una cuestión, ya digo, únicamente que se tenga que dar en la administración pública, ¿no? Y es fundamental porque cuando hablamos de buen gobierno, de buena gobernanza en lo que es el mundo de la empresa, estamos hablando al final de algo que toca el núcleo duro de lo que es el mundo empresarial, ¿no? Ya sea que produzca servicios o que sean productos, ¿no? Lo que ofrezca a la ciudadanía. Y es que una empresa es fundamental a día de hoy la transparencia, ¿no? La transparencia no solamente con los empleados, sino también con los clientes, ¿no? Con los inversores, que cualquier persona o entidad que se relacione con esa empresa pueda tener la confianza de saber que los procesos que se emplean, la imagen pública que se aporta, son cuestiones que son reales, ¿no? Son reales al verdadero funcionamiento que tiene esa entidad. Y no hay que olvidar que además que hay empresas bueno, que no solamente trabajan en el ámbito de lo que es nacional, hay empresas que son bueno, internacionales, ¿no? Y que su impacto en otros países tiene su relevancia. Y digo esto porque ya más allá de la transparencia que acabo de mencionarla, hay que hablar también bueno, pues de derechos humanos, ¿no? De lo que es cómo se comportan esas empresas, cómo desarrollan su labor en otros países. Porque al final, cuando hablamos también ya digo, de buena gobernanza por parte del mundo de la empresa, estamos hablando de lo que es atender bueno, pues a la dignidad de las personas, a informar a las personas y evidentemente una empresa que en su ámbito nacional pues pueda ser muy estricta
y muy cumplidora, ¿no? de esa buena gobernanza, no necesariamente a lo mejor está siguiendo los mismos criterios, ¿no? Cuando desarrolla su labor en el exterior. Es fundamental que ambas cuestiones, ya digo, vayan de la mano. Por no hablar de otros temas, bueno, que todavía desgraciadamente vemos, ¿no? Que siguen existiendo, como es la corrupción, ¿no? que salta del ámbito público al ámbito privado, con el hecho de que haya pues, personas, ¿no? que desde cargos públicos pues, puedan estar incurriendo en prácticas fraudulentas, prácticas corruptas, y empresas, digamos, que las amparan o que las recompensan, ¿no? Eso es una cuestión también que hay que tener en cuenta cuando hablamos de buena gobernanza, ¿no? No hay buena gobernanza cuando una empresa, pues eso, gana licitaciones públicas pues, a través de conductas, bueno, ya digo, ilegales, ¿no? Que tienen la complicidad de cargos públicos. Y al final todo esto acaba siempre pues encauzándose hacia lo mismo, ¿no? ¿Es sostenible un mundo en el cual el mundo de la empresa se vea, digamos, lejos de lo que es la buena gobernanza, no se vea involucrado en ella, no se vea implicado, no se vea comprometido? Pues evidentemente no. Hace falta que los diferentes objetivos, ¿no? de desarrollo sostenible que configuran la Agenda 2030 sean tenidos en cuenta por parte del sector privado, y concretamente el de buena gobernanza es uno que es fundamental, no solamente para el presente, sino para el futuro. Y aprovechando ya para finalizar, que ayer se cumplían el aniversario, ¿no? Los 17 años de la Agenda 2030, pues ya devuelvo la palabra para que se siga con este webinar. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Si os parece, ahora vamos a dar paso a Carlos Rodríguez de la Torre, coordinador de la Cámara de Comercio de Oviedo, y a Noelia Flores Fernández, que trabaja en el área de desarrollo empresarial también de la Cámara de Comercio de Oviedo, que los dos van a hacernos, bueno, un poco, aparte de contarnos lo que las cámaras están haciendo en materia de ODS, nos presentarán un portal muy interesante que tienen para poder visibilizar las buenas prácticas de las empresas en esta materia y que se llama Asturias Responsable. Noelia, Carlos, cuando queráis, muchas gracias. Muchas gracias, Gomar. Empiezo yo y después terminará Noelia para explicar un poco mejor el portal. Bueno, pues muchísimas gracias al Club de Calidad, muchísimas gracias también a la Consejería de Presidencia, a la Dirección General de Gobernanza por hacernos partícipe también en este proyecto apasionante de aflorar y dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenibles en el mundo de la empresa. Quizás nosotros que trabajamos con empresas, pues el día a día devora mucho a cada una de las personas que dirigen y que están en las propias compañías, bueno, pues el poder determinar el tiempo para estos objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos con ellos y realmente lo que les pretendemos es que afloren estos objetivos de desarrollo sostenible, vemos que ya lo están haciendo cotidianamente. Las empresas asturianas, por suerte, la inmensa mayoría de ellas hace constantemente objetivos de desarrollo sostenible y muchas veces incluso con desconocimiento por parte de ellas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que den a conocer estos objetivos de desarrollo sostenible y que los afloren, porque nos consta que la empresa asturiana sí que es en este sentido, tiene entre sus objetivos, bueno, pues el desarrollar temas como son el tema de la igualdad, como temas como es el medio ambiente, etcétera. Para ello, bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo en colaboración con la Dirección General de Gobernanza y también con el Club de Calidad y con otras instituciones y entidades que formamos un conglomerado de colaboración entre todos, bueno, pues lo que hemos es creado un portal precisamente, bueno, pues para que las empresas tengan la posibilidad de poner en ese portal qué es lo que están haciendo en ODS actualmente. Es una labor evangelizadora, valga la expresión, pero que en el momento que la empresa, en efecto, conoce de esto, bueno, pues yo creo que es muy satisfactoria para ellos. Vamos a hacer durante este trimestre un par de labores divulgativas más, una en el sector agroalimentario, con toda la cadena de producción del agroalimentario, desde el productor, distribuidor, hasta un restaurante donde vamos a cada uno de ellos van a exponer qué es lo que están haciendo en esta materia
a nosotros, a las personas que quieren asistir. Vamos a hacer otra labor también de divulgación que lo haremos en el Club de la Nueva España. Contamos con la colaboración a su vez de empresas especializadas como es Origen, donde está Santiago Lanza, que es un colaborador nuestro y especialista en estos temas. Y bueno, estamos, pues como digo, las 3 cámaras de comercio en este caso, unidas junto con la Dirección General de Gobernanza en cada vez que se conozca más qué objetivo de desarrollo sostenible realizan las empresas. Hay empresas como la Cera, que tienen, en efecto, tienen su ámbito y conocen y saben perfectamente en dónde se tienen que mover, pero hay otras pequeñas, como hemos tenido, pues por no ser una farmacia, donde cuando hablas con ellas, pues están involucrados 100% en los ODS. Por lo tanto, esa es nuestra labor, aflorarlas porque hay muchas empresas que lo están haciendo y lo que queremos es que se conozca. Ahí a Noelia ahora a continuación, bueno, pues va a explicar un poco en qué consiste este portal de Asturias Responsable y animar a quienes nos escuchan y que no están dentro de nuestro portal, bueno, pues que apliquen y que den a conocer a otras empresas lo que están haciendo. Buenos días. Entonces voy a pasar a presentaros brevemente este portal. Vamos a compartir pantalla porque bueno, vamos a ir viéndolo directamente sobre la página. A ver. Se ve, ¿verdad? El dominio es asturiasresponsable.es. Lo estamos viendo, creo, ¿no? Lo estamos viendo todos. Vale. Bueno, esta página está dividida en 4 bloques principales de información. La página de inicio, el apartado de buenas prácticas, una parte de resultados globales y la de experiencias de empresas, que son unos vídeos que ahora veremos. En la página de inicio lo que contiene es un poco de información general sobre la Agenda 2030 y los ODS. Hemos incluido, por ejemplo, un vídeo del Gobierno del Principado de Asturias, un vídeo que resume todo el plan de acción más o menos de la Agenda 2030 y el tema de los ODS. Se incluye una definición de desarrollo sostenible, en concreto la primera vez que se definió este concepto en el año 87 por parte de un informe de la ONU. Se describe brevemente la Agenda 2030 y cada uno un breve resumen de los 17 ODS. Y bueno, se hace una especial mención al compromiso del Gobierno del Principado de Asturias y las cámaras de comercio para sumarnos a esta iniciativa mundial, digamos. Hay una parte en la que se describe en qué consiste el proyecto que tenemos en marcha para generar este banco de buenas prácticas por parte de las empresas asturianas. Buenas prácticas que agrupamos en tres bloques, en medio ambiente, en sociedad y en buen gobierno y economía. Y tenemos el acceso al cuestionario para todas las empresas que deseen presentarnos esas buenas prácticas. Pueden hacerlo, pueden acceder desde aquí al cuestionario. Vamos a verlo brevemente porque bueno, es un cuestionario muy sencillo. A ver si nos abre... Aquí está. Es un cuestionario muy sencillo en el que se pide, por una parte, información general de la empresa, bueno, el nombre, subir el logo, el sector, describir un poco la actividad, datos de contacto, etcétera. Y ya pasamos a los bloques para incluir las buenas prácticas. Vamos a ver, por ejemplo, si se quiere registrar una buena práctica de medio ambiente, hay un pequeño, como unos ejemplos de buenas prácticas en este ámbito. Habría que incluir un título de esta buena práctica que queremos dar a conocer, que queremos publicar en la página, describirla muy brevemente y comentar los resultados que se han obtenido con la puesta en marcha de esta buena práctica. Como os digo, lo mismo si tenemos alguna buena práctica en el ámbito de sociedad o de buen gobierno y economía. Además del acceso al cuestionario, tenemos incluido un acceso directo a la página del Principado, donde se recoge información de todo lo relacionado con la Agenda 2030. También a la página del Ministerio. Va un poco lento esto, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y también a las cámaras de comercio, en concreto a la Cámara de Comercio de España, donde se describen los diferentes proyectos que tenemos en marcha desde las cámaras de comercio
y bueno, su vinculación o su relación con cada uno de los ODS. En el apartado de buenas prácticas, aquí es donde ya podemos consultar. Uy, a ver, que algo tenemos abierto por ahí que no me deja acceder. A ver. Vamos a ver. Salimos aquí. Bueno, no nos deja abrir este. A ver si podemos cerrar el cuestionario. Y ahora volver a la página. Vaya, pues algo tenemos aquí que no nos deja. Refresca, si no. Le damos otra vez. Que nos la vuelva a cargar. Uy. Pues nada, no nos deja pasar a la parte de ahora yo creo que sí, ahí. En el apartado de buenas prácticas, aquí tenemos ya publicadas yo creo que son más de 85 que se han registrado por parte de unos 40 organismos y empresas asturianas. Tenemos un buscador que permite filtrar o bien por tipo de buena práctica o bien por empresa, por nombre de empresa, que como comentaba Carlos, han registrado hasta el momento sus buenas prácticas desde un pequeño establecimiento, unos apartamentos rurales en Los Oscos, hasta pues el Banco Sabadell o no sé, Capsa o que cualquier empresa que desee o que tenga una buena práctica que nos quiera hacer llegar encajaría perfectamente. Luego tenemos un apartado de resultados globales. Aquí sí que lo que hemos hecho son como unas pequeñas estadísticas en base a los 40 y pico, a los cuestionarios que hemos ido recibiendo. Se han sacado una información general, global, en cuanto a sectores participantes, a el tipo de buena práctica en función del ámbito en el que se haya registrado, de los principales objetivos que tienen las empresas, de si son transferibles o no, un poco estadísticas o datos globales agregados de esos resultados. Y luego, como novedad, tenemos el apartado de experiencias o vídeos, donde de momento tenemos únicamente publicados 2 vídeos, uno de Crivencar y que no nos abre tampoco, a ver, y otro de la farmacia Ramírez de Diego, donde aquí ya tienen un breve, unos 2 minutos más o menos, un breve espacio para contar de primera mano sus experiencias en el ámbito de la Agenda 2030. No vamos a entrar. En las próximas semanas incorporaremos unos cuantos vídeos más en los que ya estamos trabajando. Yo creo que en los próximos días ya tendremos alguno más. Y en resumen es esto. Simplemente os animo a que si queréis registrar y publicar aquí vuestras buenas prácticas, lo hagáis directamente a través de rellenando, cumplimentando este cuestionario y haciéndonoslo llegar. Nada más, no sé si tenéis alguna pregunta. Era lo que yo os iba a comentar. Si quiere alguien hacer alguna pregunta o demás, puede por favor levantar la mano para que le demos paso o formular la pregunta a través del chat para poder nosotros pasárosla a Noelia o a Carlos, o si prefiere la gente dejar las preguntas para el final, porque veo que no hay nadie que levanta la mano ni que escribe en el chat. Entonces igual lo que podemos hacer, si os parece bien, es ir dejando que la gente vaya pensando o formulando esas preguntas y las agrupamos todas al final. Sí, porque parece que no hay ninguna pregunta. Pues muchísimas gracias, Carlos y Nuria, por vuestra exposición y explicarnos las actividades y las actuaciones que vais a poner en marcha dentro de lo que es Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si os parece, a continuación vamos a dar paso a Belén Zuriaga, que como comentaba es la directora de cumplimiento normativo en Grupo La Cera, para que profundice y nos comente un poco novedades normativas en relación a la gobernanza de las empresas. Y además, también aprovecharemos su presencia y su intervención para que nos cuente las buenas prácticas y la experiencia del Grupo La Cera en esta materia. Cuando quieras, Belén, muchísimas gracias por tu colaboración. Hola, buenos días a todos.
bueno, creo que estamos de cumpleaños, por lo menos de aniversario de lo que son los ODS, y creo que es una buenísima manera de empezar la semana. Para empezar también el otoño, para acostumbrarnos también a lo que es la lluvia, bueno, a un montón de cosas que creo que es interesante empezar siempre con buen pie, y en este caso, como empezamos con un aniversario, pues yo creo que es pues bastante motivador. Quiero daros las gracias a todas las instituciones, pero sobre todo a todos los que os habéis sumado a esta presentación y a poder tratar entre todos de conversar y saber lo que es un buen gobierno junto con los ODS. ¿Y para qué tenemos los ODS? Porque creo que tenemos que empezar fuerte y teniendo muy claro uno de los temas principales, y es que estamos ante una evolución de lo que hasta ahora llamábamos responsabilidad social, ¿vale? Pero es que vamos a tener que empezar a olvidarnos de lo que era esa responsabilidad social, porque al final lo que todas las empresas vamos a hacer va a ser crear el valor sostenible, pero a largo plazo. Es decir, plantearnos cómo vamos a hacer, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Y aquí hay un tema que es fundamental, y es que lo primero, lo principal para un buen gobierno es cumplir la ley. Sin cumplir la ley, olvidémonos de tener cualquier tipo de buen gobierno. Segundo, gestionar lo que son impactos negativos. Tercero, maximizar esos impactos positivos que podamos generar dentro de nuestras actividades y tener en cuenta que las empresas nos dedicamos a desarrollar la actividad económica y siempre bajo criterios ambientales, sociales y criterios de gobernanza. Porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que las empresas vamos a diseñar una estrategia basada en esos criterios ASG que estamos viendo por todos los sitios en este momento, ESG en inglés, y que vamos a tener que tener en cuenta que no vamos a buscar solamente un beneficio y un resultado para los accionistas, sino que la sociedad nos va a demandar tener un propósito. De ahí esa transición a lo que era una responsabilidad social o voluntariado, es decir, algo voluntario, acciones voluntarias que las empresas están haciendo y venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, y vamos a ver esa transición y por qué ponemos en cuestión este tema. Empezamos porque la sociedad ahora mismo está opinando. Hay un informe llevado a cabo durante 3 años en España, en mensajes de Twitter, en los cuales se pone en evidencia que las conversaciones que se llevan a cabo sobre los criterios ambientales, sociales y de gobernanza tienen estos resultados. El 65% de la gente de esos 11 millones de conversaciones hablan de criterios ambientales, con lo cual sabemos que el tema ambiental está en la calle, está en nuestras casas, estamos reciclando, estamos haciendo muchísimas medidas y nos suena a todos. Temas sociales, pues empieza un poquito también a moverse, hay más de un 30% de personas que conversan sobre ello. Pero ¿qué pasa con la gobernanza? Vemos solamente que un 2,5% de esas conversaciones son sobre el factor gobernanza. Entonces tendremos que explicarle a la gente, tendremos que saber en las empresas realmente de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza, porque no podemos hablar sobre un tema que desconocemos qué significa. Si ahora mismo, en este momento, preguntásemos en la calle a la primera persona que pasa por la acera qué es la RS, la RSE, la RSC, probablemente la gente nos miraría un poco extrañados. Es decir, no hemos conseguido bajar y descender al nivel de la calle. Y en realidad lo que mueve las empresas somos las personas, y las personas somos las que vivimos la calle. Con lo cual es el primer cuestionamiento que ponemos encima de la mesa. Lo que está claro es que el informe del que hablamos nos deja muy claro que tanto la Agenda 2030 con sus ODS como políticas de ASG son las que nos van a hacer avanzar en sostenibilidad, pero no de una forma voluntaria, porque tenemos retos, y esos retos son los siguientes: conectar con la calle, utilizar lenguajes sencillos, hacer que la gente sepa lo que es trabajar con criterios ambientales, sociales y, en definitiva, de gobernanza. ¿Para eso qué necesitamos? Pues un marco legal estable. En España, durante los 2 últimos años, se ha legislado más que en los últimos 30.
Es un tema que hay que poner encima de la mesa. Las empresas tenemos que tener seguridad jurídica para operar en el mercado. Tenemos que, de alguna manera, conseguir que las reglas estén ya encima de la mesa. Pero es que todas esas reglas, muchísimas de ellas, vamos a ver que se están trabajando, que hay propuestas tanto en Europa como en España y que todavía nos falta recorrido. Hay que estandarizar las métricas, lo medimos absolutamente todo. Tenemos indicadores en todas las empresas de 1000 cosas. ¿Y cómo medimos los intangibles? ¿Cómo medimos en muchas ocasiones nuestro impacto social? Ahí tendremos que aprender a hacerlo. No es un tema fácil. Y la administración, aparte de compartir y colaborar en ese desarrollo sostenible, tiene que empezar a recompensar y a sancionar. Es decir, tiene que valorar las empresas que hacen las cosas bien y las empresas que no lo hacen tan bien, para que en los criterios de adjudicación sean valorados estas posibilidades, porque no es lo mismo que alguien haga las cosas como debe a que no haga absolutamente nada. Tenemos que tener una recompensa para todas esas empresas que están esforzándose en tener un buen gobierno. Y es fundamental las alianzas como en este caso estamos demostrando. Aquí estamos Principado de Asturias, cámaras, un club privado de asociados y una empresa. Esto es trabajar de una forma a través de alianzas, haciendo realidad lo que es un ODS, el 17, con lo cual estamos trabajando, claro que estamos trabajando todos en ODS. Y tenemos que tener los incentivos de nuestros directivos, de nuestro gran comité, en cada una de las empresas ligados a criterios de sostenibilidad. Tenemos que empezar desde arriba a tener en cuenta que las empresas deben de gobernarse de una determinada manera y no de otra, teniendo siempre en cuenta los aspectos sociales y, sobre todo, trabajar con la cadena de suministro. Para todas esas empresas que trabajan con terceros países fuera de España, con determinados riesgos de toda clase y de todo tipo, tenemos que tener en cuenta que los productos que nos llegan a nuestro país deben de haber sido producidos de una determinada manera y no de otra. Y todos sabemos de qué hablamos. Esto se va a poner de forma legal dentro de muy poco con una directiva, con lo cual vamos a estar obligados a trabajar de esta forma. Y al final se trata de que lo que antes comentábamos, formar a los máximos líderes de las empresas es algo de lo cual las empresas no pueden pasar. Tienen que invertir en esa formación porque empezamos desde arriba a poder utilizar todos esos conocimientos para implantar una buena gestión en nuestras empresas. En resumen, tenemos que comprometernos con el buen gobierno y el buen gobierno es algo más que tener unas leyes, es cumplirlas. Y todo empieza por la implicación de la cúspide. La cúpula tiene que estar implicada 100% en establecer estrategias que nos lleven a optimizar nuestros impactos, a trabajar en los criterios sociales, de medio ambiente y en definitiva de gobernanza, que al final es eso lo último, ¿no? Y se trata de dar diferentes pasos. Es decir, lo primero, tener un compromiso de la organización, empezando por su cúspide. Priorizar para minimizar riesgo. Eso significa que tenemos que medir los riesgos. Si no medimos los riesgos, si no hacemos un mapa de riesgos, no sabemos qué riesgos tenemos, va a ser muy complicado minimizar ni maximizar. Es decir, tenemos que conocer exactamente las reglas de juego en nuestra organización, cada uno teniendo muy claro lo que es ese mapa de riesgos. A continuación, tendremos que estar atentos, escuchar tendencias, ver las mejores prácticas. Por eso el portal que hemos puesto en marcha desde las cámaras y que nos acabáis de mostrar es algo fundamental, porque copiarnos es algo bueno cuando copiamos lo bueno. Con lo cual, si unos conocemos las mejores prácticas de otros, pues vamos a poder tener una visión un poco tractora y que todos nos vayamos enganchando para ver qué hacen otros en determinadas materias y simplemente copiarles. Y con esto pues mejorará definitivamente lo que son las prácticas en nuestra sociedad. Y sobre todo, pues impulsar la transparencia. Y eso siempre se alcanza empezando por la gestión de personas, porque no nos podemos olvidar que las empresas somos personas. Hacemos la empresa, las personas que estamos cada día colaborando en las diferentes actividades que tiene que desarrollar una empresa en su gestión.
Es la única forma de conseguir un crecimiento sostenible, apoyarnos en nuestras personas y potenciar esa gestión. Porque la gobernanza, no nos olvidemos de que siempre es tendencia. Antes hablábamos un poco de ello, pero es que ahora tenemos muy claro el tema. Cualquier organización política está buscando el bienestar de los individuos que la componen. Es que tenemos ejemplos históricos pues desde hace siglos. Es muy fácil de saber y todos buscamos exactamente lo mismo, el buen gobierno. Darnos esas reglas y esas normas, esa forma, esa conducta, esa manera de actuar para conseguir los fines reales de que es progresar y llegar al futuro y seguir sobreviviendo como empresa. Con lo cual, sirvan estos ejemplos, pero podemos encontrar miles otros. Entonces, tengamos en cuenta que no es algo que ahora mismo sea una ocurrencia. El buen gobierno es algo que existe desde siempre, que desde los filósofos ya estaban debatiendo sobre lo que era buen gobierno o no, y ahora mismo no es que tengamos ningún debate. Vamos a cerrar ese debate porque vemos que se está normando sobre lo que es buen gobierno, con lo cual ya el debate queda fuera de nuestro ámbito. Porque el cumplimiento es la primera base, la primera piedra que hay que poner para un buen gobierno, para poder tener dentro de la empresa lo que es una cultura empresarial que nos lleve a hacer las cosas como hay que hacerlas y no como cada una de las personas quiere hacerlas. ¿Eso qué implica? Pues tener sistemas de gestión, tener muy claro qué procesos de trabajo, qué procedimientos, qué instrucciones vamos a aplicar en nuestra empresa. E introducir los criterios ASG en cada uno de esos procesos, porque desde todas las actividades que se llevan a cabo dentro de una empresa se puede mostrar que se puede hacer bajo un criterio ambiental o no, bajo un criterio social o no, con lo cual introducir esos criterios dentro de nuestros procesos de trabajo es algo fundamental que debemos de partir desde una estrategia dentro de las empresas para llegar a realizar esa revisión de nuestros sistemas, incorporando lo que es siempre esos criterios ASG de los que hablamos. ¿Y por qué hablamos de cumplimiento? Pues bueno, tenemos ya una norma que es una ISO que nos está diciendo que los líderes que apliquen en su empresa una serie de valores y normas van a conseguir una buena gobernanza, pero siempre partiendo de la ética. Es decir, lo que es esta ISO viene a incorporar la conducta de cumplimiento. Por primera vez en una norma de este tipo hablamos de conducta. Y fijaros lo importante y lo complicado que es hablar de conductas. Porque ¿qué es bueno o qué es malo? ¿En función de qué? Podríamos hacer muchísimas preguntas. En todo caso, lo que nos obligan este tipo de sistemas, las empresas que queramos implantarlos, es a tener unos valores y hacer que esos valores sean conocidos por toda la organización y que además se implementen una serie de medidas o de buenas prácticas que nos lleven a hacer realidad esos valores que decimos que tenemos. Al final, la conducta de cumplimiento sí que empieza desde la cúspide, pero tiene que trasladarse a toda la organización aguas abajo y predicando con el ejemplo podremos conseguir algo. En todo caso, lo que es la norma 37.000, como os decía antes, empezar a saber cuál es el alcance de esa norma es complicado, no es fácil, es diferente para cada organización. No somos todas las organizaciones iguales, aunque seamos parecidas y tengamos temas en común. Tenemos que ver realmente cuál es nuestros riesgos principales para decir en qué tengo yo que hacer medidas que mitiguen esos riesgos para poder cumplir realmente con lo que hay que cumplir. Y todo empieza por la gestión de personas, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque somos las personas las que hacemos realidad el resto. Con lo cual, vamos a olvidarnos de todos los conceptos que ya conocemos y que venimos aplicando en todas las empresas y vamos a innovar, vamos a lanzarnos y vamos a hacer cosas que ahora mismo estamos escuchando que se están haciendo. La pandemia nos ha puesto encima de la mesa el gran problema que tenemos en nuestra sociedad, que es la salud mental.
las empresas estamos ya trabajando en promocionar una salud y un bienestar a nuestra gente. Y tenemos que potenciar esto porque no podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de que nuestra salud mental influya en lo que es la gestión de una empresa y en cómo se dirige esa empresa o en cómo se lleva el día a día con los compañeros de la empresa. Esto es fundamental hoy en día y la empresa, quiera o no, va a tener que entrar a saco a gestionar la salud mental de las personas trabajadoras. La gran renuncia. En los 6 primeros meses de 2022, o sea, de este año, estamos hablando, más de 30.000 personas en nuestro país han dejado su trabajo. Imaginaros lo que eso significa. Dejar tu trabajo porque has llegado a la conclusión de que no satisface tus intereses, no cumple con tus criterios o tus valores y decides abandonar y decides lanzarte, quedarte en la calle y buscar otras alternativas. Esto no había pasado jamás, y menos en nuestro país. No hablamos de otros, hablamos de España. Más de 30.000 trabajadores han dejado su empleo en los 6 primeros meses. Tenemos que incorporar nuevos temas y si tenemos que copiar lo que hacían los bandidos o los piratas, hay que hacerlo. Estamos hablando del efecto algarrobo, que sería lo que llamamos siempre el mentoring. Es decir, aprendamos de los mayores, aprendamos de la gente que tiene tantísima experiencia dentro de la empresa para formar a todas esas incorporaciones, porque tenemos realmente que gestionar un choque generacional. Aquí tenemos 1000 letras, la generación X, la Z que se incorpora, los millennials. ¿Cómo vamos a hacer para que todas estas personas estén contentas en su trabajo? Realmente produzcan, vayan y se encuentren satisfechos con lo que desarrollan, se les propongan 1000 medidas, 1000 temas que hacer y que no hagan lo que es la gran renuncia, que no se marchen, consolidarlos. La cultura de la disidencia. Tenemos que gestionar en personas que la gente tiene derecho a decir lo que opina, porque hay una gran enseñanza en cualquier tipo de crítica que se nos haga. Y posiblemente seremos mejores cuando alguien nos pone encima de la mesa lo que estamos haciendo mal o lo que posiblemente pudiéramos hacer mejor. La transversabilidad, el empoderamiento del talento, el decir, venga, tú sabes esto, pues adelante. Vamos a apostar por ti y desarrolla esto que me estás poniendo encima de la mesa. Vamos a confiar en las personas. La diversidad, pero la diversidad y la inclusión simplemente del talento senior, que los estamos totalmente desvinculando de lo que es la red laboral en nuestro país. ¿Acaso no vale la experiencia? Y la desconexión. Es decir, la gente ya tenemos desconexión digital legislada. No hablamos de eso. Hablamos de descanso. Tenemos que procurar que el descanso sea también emocional. Con lo cual, dentro de las empresas tenemos un montón de temas abiertos que vamos a tener que trabajar porque si queremos ser sostenibles y estar en el mercado más tiempo, no nos va a quedar otra. Y aquí están todos los temas de cumplimiento añadidos, después de lo que hablamos de gestión de personas, todas las materias que las empresas estamos acostumbradas a trabajar, todas esas materias que están legisladas y que, por supuesto, sabemos que hay un montón de gestión y que venimos haciendo y que tendremos que mejorar. Y eso, con todo eso se hace un sistema de gestión de cumplimiento. Porque al final solamente van a sobrevivir las empresas que comprendan el entorno, que sepan dónde vivimos, qué se mueve, qué tendencias vienen, qué medidas pueden aplicar a esos riesgos que tienen y además que ese impacto positivo que generan cada día sepan maximizarlo, sepan que lo copie el resto, hacer que lo copie el resto. Sepan transmitirlo a los demás, sepan ser más transparentes y no guardarse lo que hace cada área de una empresa en su cajón. Tenemos que ser capaces de ser mucho más transparentes como empresas porque así haremos una sociedad muchísimo mejor. Y al final se trata de actuar conforme a la normativa, pero además con la ética. La ISO 37301 de la que hablábamos incorpora la ética a la gestión de los negocios. Eso se nos puede quedar lejos a lo mejor,
pero es que es el futuro. No vamos a sobrevivir en el mercado las empresas que no intentemos, además de cumplir las normas, tener una visión ética. ¿Y por qué hablábamos de todo esto? ¿Por qué decíamos al principio que nos vamos a olvidar de lo que es la responsabilidad social? Pues porque tenemos encima de la mesa un montón de propuestas, tanto en Europa como en España, a través de diferentes transposiciones de directivas, que lo que nos señalan es un camino, que las empresas más grandes van a ser tractoras de que haya un buen gobierno en todas las empresas. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, las empresas vamos a exigir a los más pequeños que se adapten a una serie de medidas de cumplimiento que, si no las tienen, van a tener que adherirse a nuestros códigos de conducta y a cumplir todas esas reglas que nosotros estamos obligados a cumplir ya por normativa legal. Con lo cual, solamente van a sobrevivir esas empresas pequeñas que van a ser proveedoras de empresas más grandes y que puedan conseguir demostrar que están cumpliendo con una serie de parámetros y de criterios que se nos establecen a las grandes. Por eso es muy interesante para todas las empresas conocer en qué ámbito nos movemos todos, porque nosotros trabajamos para empresas que son muchísimo más grandes que nosotros y estamos metidos en sus sistemas de gestión, cumpliendo absolutamente todo lo que ellos nos obligan a cumplir para ser sus proveedores. Y hacemos lo mismo en esa cadena, aguas abajo. Con lo cual, la mejora, la oportunidad de mejora y la oportunidad de implantar nuevas prácticas es tremenda, es muy grande y además es algo que impone la mejora en las empresas. Es algo bueno que tenemos que tener en cuenta. Tenemos el reglamento de taxonomía, que habla solamente de temas ambientales. Aquí los temas ambientales van tanto por objetivos ambientales como la mitigación de lo que es el impacto del tema ecológico, pues tener en cuenta diferentes directrices que tenemos de la OCDE, por ejemplo, principios rectores de la ONU, y ajustes de criterios técnicos que nos implican desde Europa. Pero es que los participantes en los mercados financieros que vayan a ofrecer productos y los que tengan obligación de presentar el informe de estado de información no financiera son los obligados por este reglamento, con lo cual tenemos una gran parte de empresas europeas que tienen obligación de cumplir con la taxonomía ambiental. Es otro tema lo que es la taxonomía social. Ahora mismo en Europa ese tema está totalmente paralizado porque es una competencia de los estados, toda la normativa social. Pero sí que sería muy interesante que fuéramos capaces de poner al menos una serie de reglas y de normas que nos obligasen a todos, igual que en materia ambiental se nos está obligando a cumplir, que también socialmente se pudiera hacer algo. Otro de los temas que tenemos encima de la mesa es la propuesta de directiva de información corporativa. Tiene un alcance tremendo porque aquí se nos va a obligar a todas las empresas a publicar información sobre derechos medioambientales, sociales, derechos humanos, gobernanza. Es decir, vamos a tener que reportar, vamos a tener que tener indicadores, vamos a tener que certificarnos, igual que hacemos una certificación de la auditoría contable, también los aspectos no financieros necesitan esa certificación. Y al final lo que se pretende es que haya una unanimidad de medida, es decir, que las empresas puedan reportar todas en base a los mismos estándares. Esto va a modificar la directiva de 2014 y nuestra ley de 2018. Todavía no sabemos qué estándares nos van a obligar, es decir, podemos encontrarnos que dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses nos digan qué estándares se necesitan reportar para el año en curso o para el año anterior, con lo cual es importantísimo estar al día y saber qué nos están pidiendo. Porque el objetivo, al final, son las finanzas sostenibles. ¿Quién inventó los criterios ESG o ASG? Pues está claro que los inversores. O sea, lo que mueve en este mundo son las finanzas y ahora lo que tienen que ser son sostenibles. Y como decía hace poco en una entrevista el presidente de DIRSE, en una película, Aladdin, se hacía una pregunta que es, ¿sabes cuál es la regla de oro? Y la respuesta es que quien tiene el oro hace las reglas. Es decir,
Los criterios ASG vienen a implantarse precisamente porque tenemos que cumplir con unas finanzas sostenibles. Es el mercado el que nos manda y es el mercado el que está haciendo que Europa legisle y Europa está haciendo que los países acepten esas propuestas y esas directrices que se nos están dando. Esta información, pues ya os decía antes que se modifica la directiva para generar esa confianza en los inversores, que tengan esa medición de una forma estándar de todas las empresas y que a la hora de elegir tengan la información necesaria para poder canalizar su dinero a esas inversiones sostenibles de las cuales el mercado ahora en este momento está apostando. Al final es simplemente un criterio de elección de los inversores y de los financiadores el que la ASG llegue a las empresas de una forma legislada y en este caso por Europa. Otra de las directivas, la Directiva de Información Corporativa en materia de sostenibilidad tiene un ámbito muy concreto, que es empresas que cotizan los mercados, pymes cotizadas dentro de 3 años se van a incorporar, de momento no, en el momento que entre en vigor, y incorpora a grandes empresas de la Unión Europea que realicen su actividad dentro de la Unión Europea, con lo cual estamos viendo que el ámbito de actuación es importante. El ámbito de la ley del 18 va a cambiar. Evidentemente tendremos que estar de acuerdo con lo que la directiva nos proponga y en tal caso posiblemente la norma española vaya a ser todavía mucho más exigente que la europea, porque estamos acostumbrados a que sea así. Tenemos encima de la mesa la directiva sobre debida diligencia que antes hablábamos y algo muy importante es tener en cuenta que esta directiva nos va a obligar a temas generales y a implementar un sistema de detección, prevención y mitigación de impactos corporativos. Con lo cual, si esto nos suena, es como un programa de cumplimiento a nivel social. Es decir, tenemos que mitigar esos impactos. Todo esto que conocemos que el Código Penal nos está poniendo encima de la mesa desde el año 2010 con la responsabilidad penal de la persona jurídica, da una vuelta y un giro al implantarnos una directiva, unas obligaciones generales para prevenir impactos negativos. Con lo cual, vamos a tener que legislar sobre ello dentro de las empresas, porque se trata de pasar de una regulación de carácter voluntario, como venimos diciendo durante todo este tiempo, a una regulación de carácter obligatorio. Con lo cual, vía ley se nos está incorporando dentro de la empresa una serie de obligaciones y responsabilidades que van a ser lo que antes llamábamos la responsabilidad social, pero en este caso ya vía legal y no voluntaria. Esta directiva pues, va a integrar la sostenibilidad en el gobierno corporativo y al final de lo que se trata es de tener en cuenta que estos criterios que se van a implementar es responsabilidad de todos. No podemos obviar que las empresas y las administraciones tienen que trabajar sobre ello. Va a ser aplicable a empresas que tengan más de 500 personas trabajadores, que tenga un volumen neto de negocio en el mundo de 150 millones, o bien también a empresas de menos trabajadores de 250 que tengan un volumen de negocio superior a 40 millones, pero que su actividad tenga un 50% de impacto, pues de gran impacto, pues por ejemplo una papelera, una eléctrica, una petrolera. Y también se va a aplicar a las empresas de terceros países cuyo volumen de negocios en la Unión Europea supere los umbrales que acabamos de decir. A esto hay una crítica unánime dentro de lo que es la doctrina ahora mismo, en el sentido de que esto debería de legislarse de forma que todas las empresas tengamos una diligencia debida proporcional a nuestro tamaño y a nuestra capacidad. No puede ser que unos tengan que cumplir una serie de requisitos y otros no, porque eso va a llevar a que en vez de crear empresas de más de 50 trabajadores, por ejemplo, para cumplir una serie de normas que vamos a ver ahora, las hagamos de 48 personas. O en vez de 500 trabajadores, o poner umbrales en tema de facturación, con lo cual nos vamos a zafar de cumplir lo que son las normativas. En este caso, si esa diligencia debida fuera
de alguna manera proporcional a nuestra capacidad, pues todas las empresas estaríamos metidas en el saco de tener que cumplir. Otra de los temas que se nos vienen es la protección de los informantes. Sabemos que en España tenemos un anteproyecto de ley y que esto está encima de la mesa y como principal dato, no solamente que se anime a informar y además que se pueda hacer de una forma anónima, además que haya una protección a ese informante, sino que la ley ha aprovechado para incorporar en las empresas de más de 50 personas la figura del DPO o el delegado de protección de datos de forma obligatoria, con lo cual estamos modificando la ley de protección de datos actual. Y esto es muy relevante e importante porque hay muchísimas empresas en este país que tienen más de 50 personas. El anteproyecto de transposición de la directiva en el tema de condiciones laborales, está claro que bueno, aquí viene a incorporar legalmente algo que ya venimos haciendo, es decir, que debe de informarse por escrito a todas las personas trabajadoras de las condiciones de su contrato laboral. Con lo cual, es algo en lo que ya venimos trabajando, pero es que ahora ya vamos a tener que informar de más temas. Y en el tema de conciliación se nos viene el tener claro que no se puede discriminar por razón de sexo lo que son las medidas de conciliación y de corresponsabilidad, sino todo lo contrario, que tendremos que fomentar esa corresponsabilidad. Y el anteproyecto que tenemos pues nos está diciendo que se va a implantar un permiso para cuidadores de 5 días laborales al año, con lo cual eso al final sabemos que impacta directamente en el resultado de las empresas y no es un tema voluntario, es un tema obligatorio. Y por último, el marco europeo de movilidad. Hay una serie de recomendaciones para los planes de movilidad urbana y nos vienen también con obligaciones. Esto no iba a quedar gratuito. Las empresas con más de 500 personas trabajadoras o 250 personas por turno tendrán que tener un plan de movilidad que además incorpore cómo acceden esas personas al trabajo a través de medios colectivos, fomentando vehículos eléctricos, fomentando el uso de bicicletas. Es decir, las empresas van a introducirse también en decir cómo llega el personal a las instalaciones. Con lo cual, vemos una intervención total y absoluta de las empresas en temas normales, diarios, cotidianos, que lo principal es que todas las personas lo entiendan primero y que las empresas luego apuesten. Por lo tanto, esta gestión de personas, insisto en que es fundamental para llevar a cabo toda esta normativa y poder implantarla dentro de nuestras empresas. Y si os dais cuenta, no hemos hablado de los ODS, pero tranquilos, acabamos. Los ODS, simplemente, ¿qué pintan los ODS en todo el tema de buen gobierno? Pues es que son los que nos están señalando las rutas a seguir para lograr ser sostenibles. Y además nos imponen un mandato que es tener una estrategia, planificar y al final actuar. Porque no nos podemos equivocar. Esto es una cuestión de todos. Cada uno debemos de hacer nuestra parte, pero además todos en convergencia, creando sinergias y a través de alianzas. Para hacer realidad todos esos ODS, hemos visto que en Europa se está legislando, porque todos los preámbulos de todas estas directivas que acabamos de ver, lo que nos dicen claramente es, en Europa adoptamos la Agenda 2030, implantamos estos objetivos de desarrollo sostenible y los hacemos realidad con estas medidas que ponemos en vigor a través de esta directiva. Con lo cual, creo que queda el círculo bastante cerrado en el sentido de tener todos muy claro que los ODS han venido a impulsar una serie de legislación que nos va a hacer que el buen gobierno esté en nuestras empresas de una forma más o menos, diría más que menos, obligatoria. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Como comentábamos al finalizar la intervención de Carlos y de Noelia, está el chat abierto para todas las personas que estáis escuchándonos a lo largo de esta jornada de la mañana. Si alguien tiene alguna pregunta
y quiere formulárnosla, bien levanta la mano y le damos acceso a través del audio o puede escribirla a través del chat, lo que os resulte más sencillo. Vamos a dejar un minutillo a ver si alguien se decide antes de dar por finalizada la sesión. Sí, hay una mano levantada. Voy a dar paso a Enrique López. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos por la organización y sobre todo a Belén por su exposición y también enseñanzas, ¿no? Como no. Si no estoy de acuerdo o muy de acuerdo en muchas cosas con ellas, porque estoy totalmente de acuerdo. Quiero decirte, me parece una exposición clarísima y desde el principio, cuando decía que quizá no se esté llegando bien a la gente, sobre todo a la sociedad civil, sobre el papel que tienen ellos también para el cumplimiento de los ODS y de alcanzar la sostenibilidad que todos pretendemos. Yo quisiera hacerle también una pregunta a Belén, y es que si no cree que en estos momentos, bueno, el que esté tomando conciencia ahora de los ODS, que quizá lo deje un poco apartado, porque con la época que estamos viviendo, pues la verdad es que hay, sobre todo en las pymes, hay muchas cosas urgentes que no dejan hacer estas cosas importantes y que la Agenda 2030 que se retrase, que haya un parón en los posibles avances que todos hayamos ido haciendo en nuestra medida, pero que ahora mismo pues que se corte, haya un parón y que tengamos que pensar desgraciadamente en cosas más urgentes. Pues sí, Enrique, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que estamos sufriendo un golpe de realidad, ¿no? No podemos gestionar absolutamente nada, ni los gobiernos a los ciudadanos y a los países, ni las empresas a su actividad, a su gente, a sus accionistas, tener un resultado si no pisamos lo que es el mundo real. Y ahora mismo pues estamos asistiendo pues a ese gran golpe de que las cosas no son como pensamos que deberían de ser. Es entre la diferencia del ser y del deber ser. Queríamos que fueran de otra manera. Y lo que está claro es que la medición de los riesgos que tenemos que llevar a cabo en nuestras empresas deben de bajarnos al terreno y a pisar el suelo. Y realmente que cada una de las empresas tome medidas que pueda tomar, porque lo principal es la supervivencia y hay veces que ponerle lazo a las cosas no se puede. De todas formas, sí que tenemos que tener en cuenta que vamos hacia un camino, que es un poco el que intentaba dibujar, de que nos están legislando. Es decir, ya no es que queramos elegir de qué manera vamos a ser sostenibles o no, o qué medidas vamos a implantar para hacer algo para nuestro entorno, sino que están las leyes puestas ahí y van a venir leyes que nos van a obligar a un montón de cosas que hasta ahora mismo no nos obligaban. El retraso de las fechas de la Agenda 2030, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero eso, claro, no nos corresponde a nosotros. Sí nos corresponde dar nuestra opinión, evidentemente. No sé si alguien la escuchará o no, esa ya es una duda existencial, pero sí que sería muy interesante el que todos pisemos realidad y que todos pisemos terreno y sepamos realmente cuáles son la problemática actual y por dónde empecemos a actuar, más que para poner nuevas obligaciones a las empresas, sino pues para apoyar que esas empresas puedan sobrevivir al menos un año más o al menos hasta que esa agenda se haga realidad con retrasos o no. Pero sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Belén. Gracias, Enrique, por tu participación. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario más. En principio parece que por el chat no y por el tema de manos levantadas tampoco. La verdad es que es una época diría para las empresas, pero yo lo extrapolaría más ya a todo el entorno, la coyuntura socioeconómica, ¿no? Como región y como país no es un momento muy estable en el que poder centrarse en una sola cosa o solo en una parte de estas actuaciones.
Lo que está claro es que los ODS, la Agenda 2030, nos marcan una ruta, coincido plenamente, y además bueno, pues un poco es la exposición que Belén nos ha aportado a todos en ese paso o en ese camino hacia las diferentes directivas que van a ir pautando los cambios a los que las empresas nos vamos a tener que enfrentar. Y en ese sentido, pues los ODS son necesarios en el presente y seguramente, y con total, o me atrevería a decir con total seguridad, van a ser necesarios en el futuro, ¿no? Si os parece, bueno, damos por finalizada la webinar de hoy. Agradeceros a todos el tiempo y el interés que habéis mostrado en la misma. Y nada, seguimos en contacto y nos vemos en unos días en otra jornada que tenemos junto con el Pacto Mundial para seguir hablando de ODS. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto.